dentro de toda esta dinámica en la que estamos viviendo, la forma como interactuamos a través de las redes sociales, hay una palabra que desde hace algunos meses está sonando mucho, que es este término de la cancelación, la cultura de la cancelación, que es como una práctica de eliminar a alguna persona de las redes sociales por alguna posición que haya tenido, por algún acto que haya hecho. Hay algo, un episodio bien reciente, el del estadounidense Emmanuel Caferti, de 47 años, que volvió a su casa después de una jornada más de trabajo al volante de la camioneta de la empresa para la cual labora. Mantenía la ventanilla abierta y el brazo izquierdo en el exterior. Según Cafferty, juntaba dos dedos de la mano distraídamente. En ese momento, un desconocido con un celular le ha tomado una foto pensando que estaba haciendo un gesto contra todo este tema de la discriminación racial y sobre todo en el momento cumbre del caso de George Floyd. Esto significó que lo votaran de su trabajo porque la empresa ha tomado esta foto como un acto racista de este ciudadano norteamericano, un símbolo usado por supremacistas blancos. Pero dentro de toda esta política de la cancelación, nosotros queremos hablar acerca del tema con Jerjes Loaiza. Él es abogado, magíster en sociología, convención en estudios políticos, doctor en ciencias sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Jerjes, bienvenido una vez más. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes. Nosotros, bueno, contentos de tenerte nuevamente en este espacio y fíjate que queremos ahondar un poco en lo que es la política de la cancelación, porque obviamente en principio pensamos que puede afectar solamente a artistas que han realizado de repente algún acto que es denominado como que atenta contra ya sea el bienestar de los animales o el bienestar de las personas con el tema del racismo, por ejemplo, lo que está viviendo en este momento Ellen DeGeneres, pero en este caso también está afectando a una persona común y corriente que de repente no tiene ningún tipo de relevancia a nivel cultural dentro de lo que es el panorama cultural, pero alguien le tomó una foto, esto se viralizó y es una persona que también ha sido afectada por este tema de la cancelación, de la cultura de la cancelación. Entonces, en ese sentido, ¿cómo actúan en este momento las sociedades frente a ya sea imágenes, palabras, videos que pueden haber también sido sacados de contexto? ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy en día con esto de la cultura online? Bueno, hay una serie de elementos a considerar, solamente a rescatar algunos. El primero de ellos es que todo movimiento social, todo movimiento crítico necesita espacios de choque, ¿no? Espacios de conflicto para poder no solamente existir, sino para poder fortalecer a cada uno de sus miembros. Estos miembros se ven fortalecidos en la medida de que puede existir una lógica de control sobre el resto de la sociedad que seguramente estará ejerciendo de manera muy negativa, en algunos casos, formas de discriminación o formas de violencia o algún otro tipo de segregación. Entonces, lo que vamos a ver es eso, es la caza de situaciones, por más cotidianas, pequeñas, o de personajes anónimos que sean. Esto para fortalecer al movimiento, para poder dar cuenta de que hay cosas por las cuales luchar, hay un objetivo que perseguir y hay una razón para trascender. Ahora, por otro lado, también tenemos la discusión de la virtualidad, ¿no? La sociedad del control, como le llamaban algunos, es una sociedad en la cual estamos constantemente siendo controlados, las cámaras nos ven, están interviniendo en nuestras llamadas, están en todo momento con los oídos puestos y los ojos puestos en nuestras vidas. Esto ya se había establecido mediante analogías como las películas, ¿no? De Truman Show, etcétera, que en realidad lo que hacen es establecer una sociedad biopolítica. La biopolítica es el control de los cuerpos, de las emociones, de las personas mismas, mediante este gran sinnúmero de elementos que ya no solamente los tiene el Estado, ahora los tenemos nosotros. Esto nos lleva a una sociedad virtual que hemos pasado del 1.0 al 3.0. El 1.0 era aquella en la que solamente observábamos y consumíamos. La 2.0 era aquella en la que nosotros también colgábamos cosas. La 3.0 es aquella en la cual lo que nosotros colgamos, publicamos, termina incidiendo en nuestros propios comportamientos y es muy bien administrado por las redes sociales, es muy bien administrado por esta lógica empresarial que nos utiliza a nosotros como conejo de indias para poder ser unos excelentes consumidores. En efecto, esta situación de la que habla la cultura de la cancelación es parte de esa nueva cultura, una cultura de la persecución. En torno se van considerando pequeños chivos expiatorios para el consumo masivo de ese tipo de situaciones.
Claro. Estamos conversando con Jerjes Loaiza, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Ricardo Palma. En este contexto, Jerjes, ¿dónde queda el tema de la libertad de expresión? Porque muchas veces lo que vemos en redes sociales como Twitter, que es en donde los ánimos están un poco más caldeados casi siempre, es una comunidad que, por ejemplo, puede seguir a un artista que le admira, que va siguiendo su carrera, que de repente, si una persona emite un comentario negativo acerca de este artista, pues todos como que se vuelcan a juzgarlo, ¿no? A ser juez y parte de un juicio, valga la redundancia, en donde el acusado no tiene ninguna posibilidad a veces de defenderse, porque estás hablando de una figura pública y de repente esta persona es un mortal común y corriente, ¿no? Ujú. Sí, claro. Lo que pasa es que esa es una lógica de, voy a utilizar un término sociológico, microresistencia. La microresistencia son formas cotidianas contra personas cotidianas que no tienen ningún poder, con las cuales termino generando una especie de relación de conflicto en torno a una, incluso en este caso vemos, pero no es que todos los casos sean así, paranoia relacionada a que durante muchos años, cientos de años, miles de años, en algunos casos, se ha segregado, discriminado a buena parte de la población y ha habido un control exagerado y un control incluso infame, perverso, por parte de determinados grupos sociales y hasta el día de hoy todavía continúa. Entonces no tenemos a quién perseguir, no tenemos a quién criticar, no tenemos a quién señalar. El Estado, las enormes empresas son muy poderosas, entonces yo no necesariamente puedo enfrentarme a ellas y tampoco no tengo suficientes elementos jurídicos para hacerlo, ¿no? Entonces, con quién me voy a, ¿con quién voy a satisfacer esta necesidad? Pues con las personas cotidianas, quienes tienen menos poder, quienes tienen la posibilidad seguramente de ser perseguidos y de que se les destruya sus vidas, como es el caso que se ha mencionado, que la persona que fue despedida por algo que aparentemente no tenía ni idea que existía. Y en todo caso, no hay suficientes elementos jurídicos para poder establecer que en efecto ha sido una persona que ha discriminado. O sea, nosotros tenemos que contextualizar siempre el signo, o en todo caso el gesto o comentario que se hace, ¿no? Hay personas que incluso con cariño o de cierta forma coloquial, terminan utilizando ciertos términos racistas, pero dentro de una comunicación mucho más en confianza, ¿no? Así que nosotros tenemos que analizar ese contexto también. Fíjate que antes de cerrar la entrevista, entonces quería de repente hacer una analogía, Jerjes, porque hace tiempo tuve la oportunidad de ver de repente un capítulo de una serie bastante polémica de Netflix que se llama Black Mirror, que trataba de alguna manera hablar de un futuro posible, pero un futuro bastante cercano con respecto a lo que son las relaciones sociales y la tecnología. Y había un capítulo especial en el que hablaban de lo que significaba, por ejemplo, un perfil en una red social, como por poner un ejemplo, Instagram o algo similar, y tu vida, los créditos del banco, la posibilidad de conseguir un trabajo o no, la posibilidad de que tu hijo estudiara en un colegio, dependía de la popularidad que tú tuvieras en esa red social. Eso me lleva a pensar, por ejemplo, que hoy en día hay trabajos que no se pueden conseguir porque tienes ciertas fotos publicadas en tus perfiles sociales, cuando en principio estas redes sociales empezaron a ser como una especie de vida no alterna, pero sí algo para la gente que de alguna manera se sintiese cercana o a su familia o publicara las cosas que le gustan, pero hoy ese tipo de cosas influyen en una realidad a nivel profesional. Y no es tan Sí, descabellado esto de que ahora si tienes más o menos seguidores, si tienes más o menos likes, hasta puedas conseguir unos ciertos tipos de trabajo. sí, en efecto, hay una consideración importante, que estos espacios de recreación de antaño hoy son espacios de estrés. Espacios de estrés porque las personas quieren más likes, quieren más seguidores, quieren que se le vea más, no saben qué hacer para tener la atención de muchas más personas. Justamente para esto, algo que rebasa el mundo de lo privado y que se va al mundo público. Por un tiempo se quiso defender bastante la privacidad de las personas, pero las personas han dejado a un lado su privacidad para ser reconocidas por la gran cantidad de población más allá de esta, pero esto puede terminar jugando en su contra. Es lo que tú mencionas. ¿Qué podemos hacer en un futuro en donde las redes personales o el mundo privado termina desatándose en el mundo público? Ya no hay fronteras, ya no hay seguridades y solamente hay peligrosas situaciones en las que nos pueden despedir, como es el caso que hemos visto. Sí, y hablando de peligros, hay una película también muy buena en Netflix que se llama Hater, una película polaca,
que habla precisamente del poder que tienen las redes sociales de influir para cambiar ciertas situaciones, tanto en el mundo empresarial como en el mundo político. Jerjes, nosotros muy agradecidos contigo una vez más por Gracias. este contacto. Y nada, que tengas un muy feliz día. Gracias, muchas gracias. Cuando quieran, cuando gusten. Y ya saben, en redes sociales pueden seguirme como Jerjes Loaiza, sociólogo. Muchas gracias. Era Jerjes Loaiza, abogado y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.